Señor Cordero, hemos hablado de cómo evitar una auditoría, de qué hacer en medio de una auditoría, pero una vez que esta auditoría, que la IRS nos ha revisado y todo esto, ¿qué pasa con los resultados de la auditoría? Es decir, ¿nos los enseñan? ¿Eso queda privado? ¿Cuál es el procedimiento después de? Mira, durante todo el procedimiento hay mucha comunicación entre 2 o 3 partes. Es 2 partes, que sería contribuyente y el Departamento de Rentas Internas. Y 3 si hay un representante. Entonces hay entre las 3 partes. También el representante. En este caso el comunicación. representante viene siendo el contador. Sí, la persona que sea Claro. el que esté representando, que puede ser un CPA, puede ser un abogado, la persona que escoja el contribuyente. Perfecto. Que quiere, mira, yo quiero que usted me represente en Muy esto, bien. ¿no? Usualmente no es un contador, es un CPA. Es un CPA. Para tú poder hacer la auditoría tienes que tener cierta preparación. Eso es no, importante. No todo el mundo puede Qué bueno hacerlo. que aborda ese tema, y me gustaría que hiciéramos un paréntesis ahí, porque entonces hay desconocimiento en nosotros en lo que realmente significa el CPA, que tiene, según entiendo con lo que está diciendo, acceso hasta ciertos niveles dependiendo de la preparación de la persona. ¿Cómo funciona esto? Si tú tienes designaciones, ¿no? Ajá. O sea, un abogado obviamente pues puede ir a la corte. Claro. Yo no puedo ir a la corte, puedo ir como testigo, puedo Claro. ir en ciertas características, pero no tengo un título de abogado para ir a la corte. Sin embargo, como CPA, cuando tú vas a una representación de una auditoría, te reconocen, y se llama así un Power of Attorney. Es un poder que te da el contribuyente para que tú lo representes en algo en particular. Algo como puede ser una auditoría. En ese caso, muchas veces el cliente ni siquiera va, el cliente nunca mira o reconoce o va a ninguna reunión, sino que todo lo hace el representante. Tú eres el que vas a nombre del cliente, te reúnes con el auditor y haces todo el trabajo. Muchas veces los auditores prefieren eso. Prefieren que sean representantes porque el representante que se dedica a esto ya sabe el proceso de auditoría. Claro. Y le hace más sencillo al auditor su trabajo. Recuerde que el auditor es un ser humano igual que usted y que yo. El auditor es una persona que cuando se levanta por la mañana hace lo mismo que tú haces, Rodrigo, y lo mismo que yo hago. Claro. Se toma su tacita de café, exactamente igual. Lo que tiene un trabajo. Y obviamente en ese trabajo pues hay unas designaciones, hay unas cosas que tiene que ejecutar. Entonces no hay que mirarlo con temor, lo que hay que mirarlo con respeto. Claro. Y cuando uno empieza la auditoría, pues tiene que buscar qué es lo que él está buscando. ¿Por qué estás auditando a este contribuyente? Por ejemplo, una vez hicimos una representación de un cliente corporativo y le preguntábamos al auditor por qué seleccionaron esta cuenta. Y él nos contó que fue que el cliente había venido en un viaje de Europa a Estados Unidos y había traído $80,000 en efectivo. Y lo declaró. Lo hizo todo lo correcto. Llenó el papelito y lo declaró. Y eso triggeró una auditoría. Cuando viene el auditor y me cuenta eso, yo se lo comento al cliente. Y el cliente me dice, ya sé lo que pasó. Eso fue un amigo mío que le debían el dinero y yo fui y le serví, lo busqué y me gané un dinerito en la huerta. Pero los $80,000 no eran míos. Entonces buscamos la evidencia. Él consiguió la evidencia del amigo, consiguió que sí, que era una factura, que era un negocio real, legítimo, que era un pago, y se llevó. Y cuando eso se llevó, la auditoría se acabó. Porque el punto que tenía, que trajo la auditoría, se satisfizo completamente, dándole la explicación correcta, y el auditor le dijo, bueno, ya terminé, no hay problema, no hay ajuste, dile a tu cliente que esté tranquilo. Claro, y entonces, retomando el principio de esta pregunta, ¿qué pasa con los resultados de la auditoría? Viene un reporte. En ese caso el reporte es un reporte de 0 ajuste. Pueden venir un reporte de ajuste y los ajustes pueden ser para favor o en contra. Favor sería a favor del contribuyente, donde te van a devolver un cheque. He tenido esos casos donde hay auditorías que habían gastos que no se habían tomado, deducciones que no se habían tomado, ingresos mal puestos, y entonces eso ajusta a favor del cliente, le llega un cheque. Y he tenido gastos hacia el otro lado, que es en contra del cliente, en el sentido de que tiene una deuda. Ahora ya usted terminó el proceso y ahora tiene una deuda. Entonces esa deuda pues hay que hacerle un frente, ya sea pagarla de una, si es que se puede, si no pues sería un plan de pago, y si no, si es el extremo, sería lo que se conoce como una oferta en compromiso, donde se negocia la deuda por un periodo, una cantidad menor. Pero eso es un proceso diferente de la auditoría. El propósito de una auditoría es revisar lo que usted sometió, y eso va a dar un resultado. No cambios a favor suyo, cambios en contra suya. Después de eso, ¿qué pasa? Ya esos son otros 20 pesos.